The words that I speak unto you, they are spirit. That's Him. And they are life. Las palabras que yo os he hablado son espíritu. Ese es Él. Y son vida. What did He say? I am the truth, the life. ¿Cómo dijo Él? Yo soy la verdad y la vida. They are spirit. They are life. Ellas son espíritu. Ellas son vida. But there are some of you that believe not. Pero hay algunos de vosotros que no creen. For Jesus knew from the beginning who they were that believed not, and who should betray Him. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. And He said, Therefore I said unto you, that no man can come to me except it were given unto him of my Father. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. And from that time many of His disciples went back and walked no more with Him. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Hard saying, see, you couldn't take it. Palabras duras, ¿ven? No pudieron soportar. Then said Jesus unto the 12, Will you also go away? Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Then Simon Peter answered Him, Lord, to whom shall we go? For thou hast the words of eternal life. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. And we believe that and are sure that thou art that Christ, the Son of the living God. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oh. Jesus answered him, Have I not chosen you 12, and one of you is a devil? Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? He spake of Judas Iscariot, the son of Simon, for he it was that should betray him, being one of the 12. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Now, if I should call this a subject for tonight, and try my best to make that half-hour count, I want to talk on 3 kinds of believers. Ahora, si tuviera que titular este tema en esta noche y aprovechar en lo que más pueda esa media hora, quisiera hablar de 3 clases de creyentes. And I've often made the statement, Y con frecuencia he hablado de esto. and I thought, well, I just believe I'll preach on it one time this afternoon. Y pensé, pues creo que lo predicaré una vez más, en esta tarde. I thought that. Así lo pensé. The first is believers, make-believers, and unbelievers. El primero son los creyentes, los manufacturados y los incrédulos. Now, that is quite a subject, Ahora, ese es un tremendo tema. but as sure as we sit here tonight, that group is always gathered together. Pero tan cierto como estamos sentados aquí esta noche, ese grupo siempre está reunido. Wherever the people gather, we find this group and always have found them, and we probably always will have them until the coming of the Lord. Donde sea que la gente se reúna, encontramos a este grupo. Y siempre los hemos encontrado. Y es probable que siempre los tengamos hasta la venida del Señor. And I want us tonight to picture ourselves as I speak of these 3 groups and see what group that we are in. Y quiero que en esta noche nos demos cuenta mientras hablo de estos 3 grupos y veamos en cuál grupo nos encontramos. Now remember, I'm speaking here to maybe this church packed again tonight around in the walls and corners, but I'm also speaking the world around, see? Ahora recuerden, le estoy hablando aquí tal vez a... Esta iglesia de nuevo está completamente llena. Todo alrededor esta noche, hasta las paredes y corredores. No obstante,
también estoy hablando alrededor del mundo. ¿Ven? And all different parts of the world, these tapes circulate through ministries of the tapes. En todas las diferentes partes del mundo, estas cintas circulan por ministerios de las cintas. Now, I want to speak of the three different types of believers now. Ahora quiero hablar acerca de las tres clases diferentes de creyentes. Now remember, believers. My subject is believers. Ahora recuerden, creyentes. Mi tema es creyentes. One of them is a true believer, and the next is a make-believer, and the next is an unbeliever. See? Uno de ellos es un verdadero creyente, y el siguiente es un manufacturado, y el que sigue es un incrédulo. ¿Ven? Now the first group we'd like to talk about is the believer, Ahora el primer grupo del cual nos gustaría hablar es el creyente, because I think he ought to be first, because he is the one that truly believes. Now, believes like the disciples believed here. pues pienso que debe ser primero, porque él es el que verdaderamente cree, es decir, que cree como creyeron aquí los discípulos. We're going to use this scripture reading for example. Vamos a usar esta lectura de la Escritura como ejemplo. Now, the first is believers, genuine believers, Ahora, el primero son creyentes, los creyentes genuinos. and faith cometh by hearing, hearing of the Word of God. The Word of God, which is Christ, see? Believers. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios, la cual es Cristo. ¿Ven? Creyentes. Now, did you notice this great statement that this believer made? Ahora, ¿se fijaron ustedes en la gran afirmación que hizo este creyente? Now, a believer doesn't have to be a smart person in the world's way of being smart. Ahora, un creyente no tiene que ser una persona inteligente en la manera que el mundo considera inteligente. He doesn't have to be an educated person in the way that these people try to say that you have to be, but you do not. Él no tiene que ser una persona educada en la forma como estas personas tratan de expresar que uno tiene que serlo, mas no es así. This man that made this statement, the Bible itself said that he was both ignorant and unlearned. Este hombre que hizo esta afirmación, la misma Biblia dice que él era ignorante y sin letras. Peter, he was not a really considered an intelligent person. Pedro, realmente él no fue considerado una persona inteligente. And Isaiah 35 says, there shall be a highway and a way, and it shall be called the way of holiness. The unclean shall not pass over it. En Isaías 35 dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él. I was talking to one of the deacons this afternoon as we talked about the bridges spanning across this new one. Hablaba con uno de los diáconos esta tarde. Comentábamos acerca de los nuevos puentes que están construyendo, y este nuevo. I said there's many expansions across bodies of water, bios today. Le dije, hay muchas expansiones hoy que atraviesan sobre correntosos cuerpos de agua. And I said, but there's one great expansion that reaches from earth to glory. It's called the King's Highway. Y dije, pero solo hay una gran expansión que cruza de la tierra hasta la gloria, y es llamada la calzada del Rey. The unclean shall not pass over it. That's right. Sobre esta no pasarán los inmundos. Correcto. It's a road that's built by Christ our Lord. Es una calzada construida por Cristo nuestro Señor. The expansion that is made from this earth to another land. And the unclean doesn't pass over it. La expansión, que es hecha desde esta tierra hacia otra tierra, y el inmundo no pasa sobre ella. Peter, this unlearned person of standing there, when he had saw the thoroughly vindicated word of the day that God promised in that day that
there would be a one rise up which would be a prophet among them. Pedro, esta persona sin letras, de una parado cerca, cuando vio la palabra del día absolutamente vindicada, la cual Dios había prometido para ese día, que uno se levantaría y sería un profeta entre ellos. And Simon was hard to believe it because there had been so many impersonations of it. Y a Simón le fue difícil creerlo, pues había habido muchas personificaciones de eso. But when he seen the genuine unfolded word of that age, and here he properly identified, he was certainly convinced who he was. Mas cuando él vio la palabra genuina de esa edad develada y oírlo identificarlo a él correctamente, verdaderamente él quedó convencido de quién se trataba. And he was the one said, Lord, to whom would we go? When it was asked him, Y fue él que dijo, Señor, ¿a quién iremos? Cuando le fue hecha la pregunta. when the crowds was separating between the believers and unbelievers and make-believers, there was all three of them standing right there. And that one company of people, Cuando se estaban separando las multitudes entre creyentes, incrédulos y manufacturados, allí mismo estaban parados los tres, en esa multitud de personas. believers, make-believers, and unbelievers, right found in this chapter right here. Creyentes, manufacturados e incrédulos, hallados aquí en este capítulo, aquí mismo. And because that Jesus had spoke the words the way he had, it separated his congregation. Y por cuanto Jesús había hablado las palabras en el tono en que lo había hecho, eso había separado a su congregación. But it must be done. No obstante, así tiene que ser. He was a great man as long as he healed the sick. But when it come down to the doctrine and the prophecy, that's what separated the chaff from the wheat. See? Él era un gran hombre mientras sanaba a los enfermos, pero cuando llegó a la doctrina y a la profecía, eso fue lo que separó la cáscara del trigo. ¿Ven? The chaff only wraps around the wheat. It's not the wheat. La cáscara solo envuelve al trigo, no es el trigo. It cannot be used. There's nothing in it, no life in it. Ella no puede ser usada, no hay nada en ella, no tiene vida. It's a husk. And it cannot stay with the wheat. It won't be heir with the wheat. Es la cáscara y no puede permanecer con el trigo. Ella no será heredera con el trigo. And so it's got just the grain is what we're talking about. The heart of the grain of the wheat. Y entonces tiene que... Ahora estamos hablando solo del grano, el corazón del grano de trigo. Now, notice, Peter was convinced that that was the Messiah. Ahora, fíjense, Pedro estaba convencido de que ese era el Mesías. Now, it don't make any difference what all the rest of them said. Ahora, no tuvo importancia lo que los demás dijeron. It didn't make any difference what the priest said. No tuvo importancia lo que los sacerdotes dijeron. It didn't matter to Simon Peter what the church said. He was convinced himself. A Simón Pedro no le importaba lo que decía la iglesia, él mismo estaba convencido. Jesus told him in one place where he asked, who does man say I am? Jesús le dijo en un lugar donde preguntó, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Some said you're a prophet. Some said you're one of the old prophets raised up, and you're Moses or Elias or something. Y algunos dijeron, eres un profeta, y otros dijeron, eres uno de los antiguos profetas resucitados, y eres Moisés o Elías o alguien. He said, I asked you, what do you think? Él dijo, te pregunté a ti, ¿qué piensas tú? And Peter said, thou art the Christ, the Son of the living God. Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. He said, blessed art thou, the son of Jonas, Simon, the son of Jonas, for flesh and blood never revealed this to you. Él dijo, bienaventurado eres, hijo de Jonás, Simón el hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. You never learned it from a book, or from a creed, or from a catechism. No lo aprendiste de un libro, ni de un credo, ni del catecismo. My Father, which is in heaven, has revealed this to you. Tú, mi Padre que está en el cielo, te lo ha revelado. There's a genuine believer, spiritual revelation of the Word. See? Allí está el creyente genuino, la revelación espiritual de la palabra, ¿ven? And up thou art Simon, and upon this rock of your revelation of who I am, I'll build my church.
and the gates of hell cannot prevail against it. See? Tú eres Simón, y sobre esta roca, tu revelación de quién soy yo. Edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Ven? No wonder Simon said, to whom would we go? Con razón Simón dijo, ¿a quién iremos? Jesus turned and said, do you wish to go also? Jesús se dio vuelta y dijo, ¿queréis acaso iros también vosotros? And they said, Lord, where would we go to? For thou alone has the words of life. You're the only one. Y ellos le respondieron, Señor, ¿a quién? ¿A dónde iremos? Pues solo tú tienes las palabras de vida. Tú eres el único. For not only did he have the words of life, he was the word of life. See? Pues no solamente tenía las palabras de vida, sino que él era la palabra de vida. ¿Ven? He was the word of life. And Simon thoroughly recognized this. Él era la palabra de vida. Y Simón reconoció esto completamente. And when he recognized it, that was what that kept his hope, because it was revealed to him that he was that living word. Y cuando lo reconoció, eso fue lo que lo mantuvo firme, porque le había sido revelado que él era esa palabra viviente. Now that's a genuine believer. When the Holy Spirit, not some persuaded by some other person, not by some other thing. Ahora, ese es el creyente genuino, cuando es el Espíritu Santo, no algunos persuadidos por alguna otra persona o por alguna otra cosa. But when the Holy Spirit has revealed to you the Word itself, and you see the Word made plain, vindicated. Sino que es cuando el Espíritu Santo le haya revelado a usted la propia palabra y usted vea claramente la palabra, vindicada. Then the Spirit of God come and get into that age for the Word for that age and make it manifested. Luego el Espíritu de Dios llega y entra en esa edad, la palabra para esa edad, y la hace manifiesta. How could a man kept from believing Luther if he didn't know that? ¿Cómo pudiera un hombre no haber creído a Lutero si él hubiera sabido eso? Luther was a reformer. Lutero fue un reformador. The man's spirit went forth there for reformation. El espíritu de hombre salió allá para reformar. Wesley the same way, they had to believe it. Con Wesley fue igual, ellos tuvieron que creerlo. See, that was the message to the church age. That was exactly what was happening. ¿Ven? Ese era el mensaje para esa edad de la iglesia. Era exactamente lo que ocurría. That's what was to take place. You had to believe it. Eso era lo que debía acontecer. Uno tenía que creerlo. And here we are down to the Laodicean age. Y aquí nos encontramos en la edad de la Odisea. And we're taught in the Laodicean age that Christ was put out of his church. Amen. And was even knocking on the door trying to get back in. Y nos ha sido enseñado en la edad de la Odisea que Cristo ha sido sacado de su iglesia. Y aún estaba tocando a la puerta, tratando de volver a entrar. So when we see that happening, we know what age we're living in. Entonces cuando vemos eso sucediendo, nos damos cuenta en qué edad estamos viviendo. And then we're at the closing of the history of the world. Y entonces estamos en el fin de la historia del mundo. The book is now being finished. El libro ahora se está terminando. The last line will be wrote across it someday, and she'll be closed up. Then time shall be no more. La última línea será escrita allí algún día, y entonces se cerrará. Luego el tiempo no será más. And there's a great drama being set. Y se prepara un gran drama. And angels are standing over the skies watching. Y hay ángeles en los cielos observando. You know what a drama is? Ustedes saben lo que es un drama. The actors are ready. You can see them acting. Los actores están listos. Uno los puede ver actuando. You can see the evil one acting. Uno puede ver al maligno en su papel. You can see the villain of the play. How he's come on the scene with his cunningness to deceive. Uno puede ver al villano del drama, cómo ha entrado en la escena con su astucia para engañar. But you can also see the raptured church making herself ready. Pero uno también puede ver a la iglesia raptada, preparándose. It's a great scene. Es una escena grandiosa. You can see the presence of God vindicating and making the great drama that's foretold here in this Bible to act itself out.
Uno puede ver la presencia de Dios vindicando y produciendo el gran drama que está predicho aquí en esta Biblia, listo para su desenlace. What a time to live, the most glorious time. ¡Qué tiempo en el cual vivir, el tiempo más glorioso! The man of all ages has longed for this time. Los hombres de todas las edades han anhelado por este tiempo. The prophets of old longed to see this hour, but wasn't privileged. Los profetas de antaño anhelaron ver esta hora, pero no fueron tan privilegiados. Now there was a believer because he seen it, he believed it. Ahora, allí había un creyente. Por cuanto lo había visto, él lo creyó. We're fully persuaded that thou art the Christ, the Messiah, the Word of God for this day, and we believe that. Estamos plenamente convencidos que tú eres el Cristo, el Mesías, la palabra de Dios para este día. Y nosotros creemos eso. See? That was a real believer. ¿Ven? Ese fue un verdadero creyente. Let's just take up a few more believers right quick before we go to the next character. Veamos unos creyentes más rápidamente, antes de pasar al siguiente personaje. Let's take the prophet Noah. Tomemos al profeta Noé. When he being maybe a farmer, perhaps he was in them days, a farmer. Cuando él, siendo quizás un granjero, posiblemente lo era en aquellos días, un granjero. But when the scoffers and religionists of that day, Pero cuando los burladores y los religiosos de aquel día, the church had got to a low ebb, and God spoke to Noah and told Noah that he was to build an ark. la iglesia había menguado y Dios le habló a Noé y le dijo a Noé que debería construir un arca. Noah never debated that with God. Noé no discutió eso con Dios. He believed it was the Word of God and went to work right quick making things ready. Él lo creyó, que era la palabra de Dios y se puso a trabajar rápidamente, preparando las cosas. That's a real believer. Ese es el verdadero creyente. Don't fuss about it. When you're thoroughly convinced, that's it. No discute al respecto. Cuando uno está plenamente convencido, ese es el punto final. Just like anyone, any faith anyway, faith cometh by hearing. Es igual con cualquiera, con cualquier fe, de la misma manera. La fe viene por el oír. If you can stand here no matter what the doctor says is wrong with you, Si usted se puede parar aquí a pesar de lo que el médico diga que anda mal con usted, which the man give you the diagnosis of the cases and probably knows just what he's talking about as far as his instruments and knowledge will permit him to know, but he says there's nothing left but death. lo cual el hombre le ha dado el diagnóstico del caso, y es probable que sepa de lo que habla hasta donde sus instrumentos y conocimientos le permite saber. Sin embargo, él dice que solo le espera la muerte. But you pray, and standing yonder, in the future, you can see a well-mannered woman standing there. Pero uno ora, y parado allá en el futuro, uno puede ver a un hombre o a una mujer parados allí sanos. Yes, that's it. That's just it. You'll walk right into that just as certain as anything. Because you believe it. Sí, con eso basta, y eso es suficiente. Ustedes recibirán eso con toda seguridad porque uno lo cree. God has spoke it. You know it's so. Dios lo ha hablado, uno sabe que así es. Like the little woman coughing up the cancer. See? Como la damita que al toser vomitó el cáncer, ¿ven? Oh, no doubt in her mind that's going to happen. En su mente no había duda que eso iba a suceder. The cancer was dead and it turned loose in the way it went. See? El cáncer había muerto y se desprendió y tuvo que salir, ¿ven? That's it. You believe it. Es así, uno lo cree. Like that father brought his little boy a while ago in there. Como ese padre que entró allí con su hijito hace unos momentos. He's sure in a building somewhere now. Y él ahora está aquí en algún lugar del edificio. The little boy had a fall and lost his memory. He couldn't remember anything. El niño había sufrido una caída y perdió la memoria. Él no podía recordar nada. Just in a few moments after prayer, I asked him his name. He told me how old he was, and there he was. Just as normal as anybody could be. See? En tan solo unos momentos después de orar, yo le pregunté su nombre y él me dijo su edad. Y allí se encuentra, tan normal como cualquier niño. ¿Ven? They believe. And when God says anything, it must be that way. Ellos creen. Y cuando Dios dice algo, así tiene que ser. And Noah believed God, and Noah was considered a believer. Y Noé le creyó a Dios, y Noé fue considerado un creyente. Daniel, when the church was in captivity down in Babylon, Daniel believed God. Daniel, cuando la iglesia estaba en cautividad allá en Babilonia,
Daniel le creyó a Dios. And no matter how much they said we make a proclamation that I pray to no other God but this image out there of this holy man or whatever it might be. Y no importaba cuanto ellos dijeran, proclamaremos un decreto. No se orará ningún otro Dios sino solamente a esta imagen de este hombre santo o lo que fuera. Daniel didn't pay any attention to that. Daniel no le prestó atención a eso. He had heard God, for he was a prophet and the word came to him. Él había oído a Dios, pues él era un profeta, y la palabra vino a él. And when the temple was dedicated, it was said, if any man is in trouble in any country, look this way towards the holy place and pray then hear from heaven. Y cuando el templo fue dedicado, fue dicho, si algún hombre está angustiado en cualquier parte, y mirare hacia acá, hacia el lugar santo y orare, entonces oirá del cielo. And Daniel believed God. Y Daniel le creyó a Dios. He was a genuine believer, and even the lions couldn't eat him. Él fue un creyente genuino, y aún los leones no se lo pudieron comer. And that's right. See, he was a believer. He had something real and genuine. He was a believer. Y eso es correcto, ¿ven? Él era un creyente. Él tenía algo real y genuino. Él era un creyente. David, another believer, a little off-scow of a boy. David, otro creyente, un muchachito desechado. Daniel didn't take the place with the modern church. Neither did Noah take the place with the modern church. Not at all. Daniel no se puso del lado de la iglesia moderna, ni tampoco Noé se puso del lado de la iglesia moderna, de ninguna manera. They was believers in what God said to be the truth. Ellos eran creyentes en lo que Dios decía que era la verdad. No matter what the modern world said, they believed what God said was the truth. That's genuine believers. No importaba lo que el mundo moderno decía, ellos creían lo que Dios decía era la verdad. Esos son los creyentes genuinos. Just same as Peter did and the apostles. They believed that he had the word of life and was the word of life. Igual como hizo Pedro y los apóstoles. Ellos creyeron que él tenía la palabra de vida y que era la palabra de vida. I believe the same thing today. Yo creo lo mismo hoy. And every other thing against it is contrary. It's not, it's death. Y toda otra cosa en contra de ella es contraria. No es la muerte. This alone is the word of life, and Christ is the word. Solo esto es la palabra de vida, y Cristo es la palabra. Now, David, a ruddy fellow. Ahora, David era un muchacho rubicundo. The first place, he was probably picked on by his brothers, because he's a little fellow. En primer lugar, es probable que sus hermanos lo trataran mal, porque él era pequeño. He wasn't big enough to bear an armor. Él no tenía suficiente tamaño para usar armadura. He couldn't go to war, and he was too little and scrawny. Él no podía ir a la guerra, y era muy pequeño y flaco. And yet, he got out there as a believer. Y sin embargo, salió allá como creyente. And as he sat back on the desert watching a few dozen sheep that his father had given him to watch over with a slingshot in a country where there's lions and bears and wolves and so forth. Y estando allá en el desierto, cuidando de algunas docenas de ovejas que su padre le había encomendado cuidar, con una honda, en una región donde había leones y osos, lobos y todo eso, David began to look upon the shady green pastures and knowed what it meant to a sheep to get down in that shade and lay down in the heat of the sun. David comenzó a considerar los prados verdes bajo la sombra, y sabía lo que significaba para una oveja llegar allí a esa sombra y echarse allí durante ese calor del sol. Know what a good cold drink of water meant. As he said, as a heart thirsts after the water brook, my soul thirsts after thee, O God. ¿Eh? Sabía lo que significaba un buen trago de agua fría, pues dijo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Ven? He had cried, prayed, Él había clamado, orado. and one day the emergency arose. A lion grabbed one of his sheep and took off. Y un día surgió la emergencia. Un león agarró una de sus ovejas y huyó. He thought the God that made me superior to the lion. See? Él pensó, Dios me hizo superior a ese león. ¿Ven? And he took the slingshot and knocked the lion down with a little rock in the slingshot. Y tomó la honda y derribó al león con una piedrecilla en esta honda. Now, if anybody ever seen a lion, one of them African lions, big woolly neck lions that they have there in Palestine, Asia, they'd know what one of them fellas was. Ahora, si alguien ha visto un león, uno de esos leones africanos, esos leones melenudos que existen allá en la Palestina y Asia,
sabría lo que es una bestia de esas. When a great big 300 Magnum hardly will knock him down. And he knocked him down with a rock. Cuando un gran rifle Magnum de calibre 300 difícilmente lo derribará, y él lo derribó con una piedra. And when the lion rose up after him, he grabbed him by the beard and killed him. Y cuando el león se levantó para perseguirlo, lo tomó por la barba y lo mató. That's the reason. He knowed what he was talking about. He had had an experience. Por eso fue. Él sabía de lo que hablaba. Él había tenido una experiencia. He had put God to the test about his word. Él había probado a Dios en cuanto a su palabra. And he wasn't afraid of Goliath because he was uncircumcised. He wasn't a believer at all. Y él no le temió a Goliat, pues era un incircunciso. Él no era en nada un creyente. And when Goliath come out and cursed him in the name of his gods, Y Goliat salió y lo maldijo en el nombre de sus dioses. and Goliath many times larger, and he was great big fella, 14-inch fingers on him. Y Goliat, mucho más grande que él, era un individuo muy grande. Sus dedos medían 14 pulgadas. Now the fingers would be that long, see? 14-inch fingers, a warrior. Ahora los dedos serían así de largos. ¿Ven? Dedos de 14 pulgadas. Era un guerrero. And probably the coat of nail that he had on him probably weighed 300 pounds or more, see, that he had on him. Y es probable que la vestidura de metal que tenía tal vez pesaba 300 libras. O más, ¿ven? La cual tenía puesta. A helmet, and a great, probably the metal, an inch and a half thick. El casco y un gran... Probablemente el metal era de 1,5 pulgadas de espesor. A great big giant like that walking with a weaver's needle, which is claimed to be around 20 feet. Un gigante inmenso como ese, caminando con una lanza que se dice medía unos 20 pies. He had a 20-foot spear in his hand. Él cargaba una lanza de 20 pies en la mano. Now, how could anyone, a man like that, could just stand and pick up a dozen men and throw them like that as he come up? Ahora, ¿cómo lograría a alguien? Un hombre así podía levantar una docena de hombres y lanzarlos así mientras le atacaban. What an opposition! ¡Qué tremenda oposición! And there he was standing there, boasting himself, bragging. Y allí estaba, parado allí jactándose, vanagloriándose. When it seems like the odds is down, you see, he said, don't have no bloodshed. Cuando parecía que las posibilidades no estaban a favor. ¿Ven ustedes? Él dijo, vamos, no derramemos sangre. Said, let some man come fight me, and then if I win, then you ought to serve me. And then if you win, then we'll serve you. Dijo, dejen que un hombre venga y pelee contra mí. Y entonces si yo gano, luego todos ustedes me servirán. Y entonces si ustedes ganan, luego nosotros les serviremos a ustedes. See, when the devil thinks he's got the odds on you, see, that's when he likes to make his brag. ¿Ven? Cuando el diablo piensa que tiene las posibilidades a favor. ¿Ven? Es allí cuando le gusta alardear. But he met the wrong man. Pero él se encontró con el hombre equivocado. He met the littlest man in the country. Amen. Little stoop-shouldered, ruddy-looking fella. Él se encontró con el hombre más pequeño de la región, un pequeño de hombros encorvados, un individuo de apariencia rubicunda. He said, do you mean to tell me that you, the army of the living God, will stand there and let that uncircumcised Philistine defy the army of the living God? Él dijo, ¿quieren decirme que ustedes, siendo el ejército del Dios viviente, van a quedarse allí parados y permitir que ese filisteo incircunciso desafíe al ejército del Dios viviente? Why, he was shocked at it. Pues, él quedó perplejo por eso. Why? Why? He was a believer. ¿Por qué? ¿Por qué? Él era un creyente. The others were make-believers. See? Los demás eran manufacturados. ¿Ven? See, he was a genuine believer. Observen, él era un creyente genuino. He said, if you're afraid, I'll go fighting. See? Él dijo, si ustedes temen, yo iré a pelear contra él. ¿Ven?